cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más. Amigos, amigas de Totum Revolutum, estamos nuevamente con nuestra gran amiga y colaboradora de Todo Cambia, Pilar Martínez Borovio, especialista en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística, pero sobre todo una gran profesional de ayuda al desarrollo de las personas. Buenos días, Pilar. Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio terapéutico, que es Totum Revolutum. Queremos que te sientas como en tu casa. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer y un honor acompañaros. Gracias, queridos. Muchas gracias. Un placer. También estamos con Edgardo, coach sistémico y terapeuta, profesor de ética y filosofía. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir la tertulia Totum Revolutum. Buenos días, Salvador. Buenos días, Pilar. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros. Todos los escuchantes nos han enviado muchos saludos y recuerdos. Están muy contentos con la primera participación y están esperando esta nueva contigo. Estupendo, pues encantada de saludarles también a todos ellos y feliz de acompañaros. Pilar, dentro de tu trabajo profesional, que es amplio y muy rico, y que queremos ir conociendo con detenimiento, porque tu dedicación al desarrollo y enriquecimiento de las personas es importante darlo a conocer. Y así más personas se pueden beneficiar. Hoy queremos hablar de una disciplina que nos parece interesante para los escuchantes, la programación neurolingüística. ¿Qué es y cuál es su utilidad para el desarrollo humano? Bueno, esta pregunta puede ser muy extensa. La programación neurolingüística o la PNL, como le llamamos así de manera como más coloquial, pues es una disciplina, una sabiduría y para mí una forma de vivir, una forma de ver, oír y sentir en el mundo, que nos habla de los patrones de conexión que hay entre la conducta condicionada por la conciencia y la experiencia creada a través del aprendizaje y del lenguaje. Es decir, se llama programación neurolingüística porque es un compendio de las formas que tenemos los seres humanos de organizar nuestros pensamientos, organizar los sentimientos, las emociones, las acciones y la forma de comunicarnos con nosotros y con el mundo. Entonces, conocer esto es una herramienta súper útil, no solamente para el autoconocimiento que nos lleva a elevar nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de bienestar también en el mundo, sino también de activar todos esos recursos que tenemos muchas veces en potencial pero no desarrollados. Es una disciplina que nos ayuda nos da un camino para entrenar distintas áreas o distintas materias que son importantísimas para esto de vivir en el mundo, ¿sí? Y se llama programación neurolingüística porque el ser humano de alguna manera, nuestro cerebro, funciona como por programitas, como si fuéramos un ordenador. Entonces tenemos programitas para respirar, un programita para hacer la digestión y tenemos algunos otros programitas, estos los básicos, que no podemos cambiar, como es esto y gracias a Dios no los podemos cambiar, pero hay otros programitas que sí podemos cambiar, que tienen que ver con aprendizajes adquiridos, con memorias, con experiencias, y las experiencias han creado en nosotros determinados filtros. Han creado un mapa de ver el mundo, han creado un lenguaje, han creado una serie de cuestiones, unas creencias que hacen que después nosotros actuemos de una manera o actuemos de otra, ¿no? Entonces la PNL nos explica cómo funcionamos a ese nivel inconsciente, ¿no? Y cómo funcionan esos programitas y cómo algunos los podemos cambiar, ¿no? Y esos programitas están ordenados, son a través de caminos neuronales
y muchas de esas dinámicas de PNL lo que hacen es directamente ir a cambiar o a modificar determinados caminos neuronales que empiezan por ser un caminito y acaban siendo autopistas en las que vivimos, ¿no? ¿Y cómo se expresa todo esto? Pues a través del lenguaje, por eso lingüística, ¿no? El lenguaje es lo que estructura todo ese proceso de pensamiento en el que están de alguna manera codificados nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo que conforma el ser humano. Entonces, fijaros, conocer todo esto pues te da acceso a qué necesitas desbloquear para llegar a un objetivo, qué necesitas activar para desarrollar plenamente alguno de tus recursos o aquellos que no tienes, cómo los necesitas interiorizar y de qué manera y cómo ponerte al servicio. Viene bien a cualquier profesional de cualquier materia porque todos en nuestras áreas de trabajo nos relacionamos con nosotros mismos y con otros, ¿no? Y entonces esto te da una información muy, muy valiosa para relacionarte con el mundo y con las personas que te rodean también, ¿no? Qué interesante todo lo que nos estás contando, pero cuéntanos más, por favor. Bueno, pues los creadores de la programación neurolingüística fueron John Grinder, Richard Bandler y Frank Puselic, que fueron los creadores originarios. Pues ellos, ¿por qué crean esto, no? ¿O por qué empiezan a estudiar al ser humano desde esta codificación que os he comentado? Pues bueno, ellos veían cómo había personas que obtenían unos resultados excelentes y se preguntaban que cómo había otras personas que haciendo lo mismo no obtenían esos mismos resultados. ¿Qué hacía o qué era la diferencia para llegar a una excelencia en el hacer, en el pensar y en el sentir, ¿no? Y entonces empiezan a estudiar a una serie de terapeutas y de otros personas importantes en ese momento en su entorno, en los años 70, empiezan a estudiar realmente cuál es ese comportamiento que tienen, cuál es ese lenguaje verbal y no verbal que tienen, cómo es todo este organización o este funcionamiento para que obtuvieran esos resultados, ¿no? Y entonces empiezan a codificar determinadas cosas. Entonces, para ellos, en ese estudio que hacen, pues tienen muy presente que el ser humano, ya sabéis que nos componemos por ese consciente e inconsciente, lo que nosotros vivimos de manera consciente solo es un 10% o incluso hay estudios que hablan de un 5%. Realmente lo que pensamos, hacemos y sentimos viene directamente de la mayor parte del inconsciente, que se supone hasta un 90 o 95% de eso que pensamos, hacemos y sentimos, ¿no? Entonces ellos empezaron a estudiar en qué consistía esto que estaba inconsciente, que estaba invisible para el ser humano, que era realmente donde estaba la clave de esa excelencia, ¿no? Y vieron cómo estas personas que eran excelentes usaban las palabras de una determinada manera, pero sobre todo se dieron cuenta de dos cosas fundamentales, ¿no? Una, que todos ellos creían, como una creencia esencial, que la realidad es algo subjetivo. Partían de esa base, que la realidad dependía de las gafas de ver, oír y sentir el mundo que tenía cada persona, que la realidad no era una única realidad, ¿no? Y ya sabéis esto que hacemos el ser humano de querer llevar razón. Cuando de repente tú partes de un paradigma de que la realidad es subjetiva, esto de querer llevar razón ya no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos nos cuentan y nos descodifican qué es esto de la realidad que es subjetiva. Y por otro lado también otra cosa que sabían esas personas que actuaban, que vivían en modo excelente o que habían llegado al éxito en muchas áreas, no solamente el éxito como nos lo podemos imaginar, sino de distintas maneras de definir el éxito. Lo que sabían es que había siempre más de dos opciones. El ser humano, por su forma de ser, porque venimos a este mundo primero para garantizar nuestra supervivencia, lo que se activa directamente es nuestra visión de la dualidad. Es decir, lo primero que vemos ante un reto, ante una situación, es dos posibilidades, ¿no? La fuerza activa y la fuerza pasiva. Y no nos damos cuenta que estamos ciegos a esa tercera fuerza, que es la que integra ambas. Es decir, que hay más de dos posibilidades, pero ¿por qué solo vemos dos de momento? Porque necesitamos garantizar la supervivencia y es mucho más fácil decidir entre dos que decidir entre muchas más, ¿no? Entonces, toda nuestra biología, todo nuestro ser está primero puesto al servicio de esta supervivencia, garantizarla, salir adelante, ¿no? Nuestro cerebro es totalmente decidido a vivir adaptativamente, ¿sí? El ser humano ha tenido éxito como ser humano precisamente por nuestra capacidad de adaptación y también por nuestra capacidad de superación, ¿no? Entonces, esto
tiene mucho que ver con garantizar nuestra supervivencia y cómo nosotros estamos un poco programados para eso. Pero cuando esta supervivencia a nivel consciente ya no está tan entredicho, o en algunas materias, porque realmente el ser humano está siempre aprendiendo hasta que terminan sus días, no siempre vivimos en supervivencia en todo, pero nuestro inconsciente, si tú no le dices lo contrario, va a seguir creyendo que estás en supervivencia y por lo tanto va a seguir viendo solo en esa dualidad. Y ante una situación, por ejemplo, que es que si viéramos más posibilidades nos daría más opciones para alcanzar esos objetivos, si solo vemos dos, nos paralizan, ¿no? Esas dos opciones solo paralizan. Entonces, la programación neurolingüística nos pone a nuestro servicio distintas dinámicas para que nosotros podamos ver esas más de dos opciones que hay en toda situación y para que podamos comprender y abrir nuestro mapa mental, para que podamos comprender que esa realidad es, que estamos viendo pasa por determinados filtros que son muy personales de cada uno, aunque también son culturales, aunque también son familiares, pero hay muchos de esos filtros que son subjetivos, ¿no? Entonces, esas dinámicas lo que hacen es abrir nuestro mapa para podernos poner en otros lugares, para poder ver esa situación que estamos viviendo de otra manera y de paso llevarla mejor y alcanzar aquello que nos hemos decidido alcanzar, ¿sí? Porque a veces muchas personas se plantean objetivos y hacen todo lo posible, pero no llegan a alcanzar esto porque no está haciéndose visible todo eso invisible que hay en esa parte inconsciente. Y el inconsciente tiene un lenguaje propio. Y estamos, el ser humano, acostumbrados a querer conseguir las cosas con un lenguaje más terrenal, con sujeto, verbo y complemento. Y el inconsciente tiene un lenguaje. Y en la PNL nos habla y nos enseña y nos ayuda a practicar y a conectar con ese lenguaje directamente. Habla al inconsciente directamente, sin necesidad de estar inconsciente, sin necesidad de dormir, sin necesidad de estar apagado, ¿no? La mente, sino siendo consciente, tú puedes llegar a hacer visible lo inconsciente si sabes hablarle. Y esto es de lo que trata la PNL y muchas más cosas. Bueno, el lenguaje, cómo lo utilizamos, cómo las palabras crean realidades para nosotros, ¿no? Y cómo usarlo a nuestro favor si es que esto no está siendo a nuestro favor, ¿no? Personas que viven, que sienten estrés, que no viven en plenitud, hay que observar también qué palabras utilizan en su vida, cómo las utilizan, cuáles son las metáforas y cómo está su inconsciente filtrando todo eso, ¿no? Pilar, ¿y cómo podemos comprenderlo a través, por ejemplo, de una metáfora o de un cuento? Una metáfora y un cuento. ¿Queréis que os cuente un cuento? Está estupendo. Fijaros, el inconsciente sabe 4 cosas antes de que os cuente el cuento y os cuento el cuento. ¿Sí? Para el inconsciente no existe el tiempo, siempre es el ahora. Por eso cuando de repente olemos algo que nos recuerda a algo anterior, de repente es como si lo oliéramos ahora mismo, ¿sí? Para el inconsciente todo lo graba, todo lo que entra por los 5 sentidos lo graba. Lo que pasa es que nosotros luego solo nos acordamos de algunas cosas que tienen que ver con esa representación interna y esos filtros que os he dicho que son subjetivos. Para el inconsciente todo soy yo. Y por último, para el inconsciente todo es real. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario, ¿no? Eres tú el que le dice lo que es real. Entonces, un cuento es ese lenguaje metafórico y es el lenguaje propio del inconsciente que nos va a hablar de estas 4 cosas que os he contado. Así que allá va. Había un científico que vivía muy preocupado por los problemas del mundo, pero pasaban los años y pasaban los años y años y no les encontraba solución. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su laboratorio, decidido a ayudarle a trabajar. Y ante la imposibilidad de sacarlo de allí, el científico arrancó una página de una revista en la que aparecía una imagen del mundo y la recortó a modo de puzzle en decenas de pedazos. Y le dijo, mira hijo, aquí tienes el mundo todo roto. El juego consiste en que lo recompongas de nuevo. El científico calculó que por lo menos tardaría un par de días. Sin embargo, solo unas horas después, oyó la voz de su hijo entusiasmado. Papá, papá, ya está arreglado. Ya he arreglado el mundo. Completamente estupefacto, comprobó que todos los pedazos estaban en su sitio exacto. ¿Cómo es posible que lo hayas terminado tan rápido? Y el niño le contestó. Cuando arrancaste el papel de la revista para recortarlo, me fijé que en el otro lado de la hoja aparecía la figura de un hombre. Y cuando me dijiste que arreglara el mundo lo intenté, pero no supe. Y entonces di la vuelta a los pedazos de papel y empecé por arreglar al hombre, que sí sabía cómo era. Y una vez que conseguí arreglar al hombre,
Le di nuevamente la vuelta a la hoja y encontré que había arreglado el mundo. Qué bonito. Precioso. Fijaros. mensaje. Tiene mucho contenido, ya por sí habla, ¿verdad? Pero lo que veo es, me ha hecho mucho eco en que la PNL será un instrumento muy beneficioso para los niños también, en la edad en que están aprendiendo a pensar y a comunicarse. ¿Es un buen momento para aplicar con ellos la PNL? Por supuesto. Bueno, la PNL es un buen momento siempre, pero es verdad que en la infancia, cuando somos esponjas, ¿no? Cuando nuestro estado de no saber nada, como lo llama la PNL, o la mente del principiante, como se puede llamar en el mundo zen, es algo natural, ¿no? Un niño no se acuerda de lo que ha comido hoy o vive permanentemente muy cerca a ese estado de no saber nada, a esa mente del principiante, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que está en apertura constante y ve múltiples posibilidades constantemente. Casi diría yo que los niños viven en la PNL y nosotros somos los que necesitaríamos aprender de ellos, ¿no? Lo que pasa que no tienen esa traducción, ¿sí? Entonces, claro, si al niño tú le das las herramientas que necesita para poder utilizar a su favor todo esto que ya tiene de manera natural, más accesible, que también lo tenemos los adultos, pero quizá hay muchas capas de cebolla hasta que aprendemos a tener esa mente del estado de no saber nada o a bajar ese ruido mental. Si a un niño tú le proporcionas un poco esos recursos, de manera natural los va a poner en práctica e interiorizar. Pues imaginaros qué adultos serían esos niños, ¿no? Si saben traducir esto que les pasa a cómo lo traduce la programación neurolingüística, ¿no? Y cómo crear esos nuevos caminos neuronales cuando algo no nos está pudiendo dejar avanzar y no está al servicio de la vida. ¿Mm? No, no sé si para comprenderlo mejor, Sí. estoy percibiendo la programación neurolingüística como a través de las palabras o del lenguaje, Mm, mm, llegar a ser una operación quirúrgica del cerebro, mm, dar nuevas neuronas, nuevos canales, nuevas mm. formas de pensar y de esa manera poner en funcionamiento todo el cerebro y aumentar la capacidad de ver y de comprender. ¿Es así, Pilar? Totalmente. Y que de alguna manera, fijaros, os voy a poner un ejemplo para que las personas quizá lo puedan entender con más facilidad esto de la programación. Vamos a ponernos un poco ahí en ese, como si estuviéramos en ese estado de no saber nada, ¿sí? Entonces, animo a todo el mundo que quizá ponga las plantas de sus pies bien plantadas en el suelo, si es que estáis escuchándolo ahí en vuestras casas y que os sentéis cómodamente. Y simplemente desde ahí vamos a pensar en un par de frases que empiecen por la palabra tengo que, ¿sí? Algunos de repente ya le habrán venido, ¿no? Tengo que sacar la basura, tengo que llevar a los hijos al colegio, tengo que. Pensar 2 o 3 frases que empiecen por tengo que. Y mientras las estás pensando, observa cómo te hace sentir ese tengo que. Cierto agobio. Ok, fenómeno. Vale, pues la PNL te propone un nuevo camino neuronal. La misma frase, no hay que cambiar nada, solo el tengo que, y en vez de tengo que, vas a decir la palabra elijo. Y la continúas igual, elijo sacar la basura, elijo llevar a los hijos al colegio, ¿vale? Y te lo dices para ti, elijo. Y observas cómo te hace sentir esta nueva frase. Libera muchísimo. Exactamente. Parece que Fijaros cómo, ¿sí? parece como esta carga. Totalmente. Fijaros cómo las palabras están creando una realidad primero interna y ya imaginaros ya luego externa. Claro, todo lo que quieres que pase fuera primero está dentro, pero lo de dentro está pasando fuera, ¿sí? Entonces, el tengo que nos convierte en esclavos. Además, no desarrollamos nuestra habilidad para responder desde el tengo que. No nos hacemos adultos del todo. En cambio, el elijo lo que hace es nos libera, nos da la capacidad de elegir.
este pequeño ejercicio que hemos hecho es tan sencillo, pero tan liberador. Otra manera de trabajar con la PNL es la visualización, ¿sí? Que utilizamos mucho en las meditaciones, vosotros cada día en vuestros programas, ¿no? Fijaros, si ahora yo os propongo traer a vuestra mente un limón y un cuchillo, y cómo estáis cortando ese limón, que es un limón refrescante, recién traído del mercado, y empiezas a cortarlo con tu cuchillo. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo en ti cuando estás imaginando ese limón cortándolo con el cuchillo? Produce hasta reacción física, ¿no? ¿La lengua? ¿Qué le pasa a la lengua? Sí, es verdad. Totalmente. ¿Y el limón está aquí delante? No. ¿No? ¿Y tú, Salvador, cómo lo sientes? Y parecía como que te estabas notando ahí y no sabías qué, y posiblemente es lo que estás diciendo, que parecía como que lo estabas viviendo en el momento. Exactamente. Entonces, fijaros el cerebro, ¿qué hace? No distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Eres tú el que le está diciendo lo que es real para ti. O ahora otro ejemplo que os pongo, ¿no? Ahí delante estáis viendo algo. O las personas que nos estén escuchando dirán, ¿qué tal el programa de hoy? Y se habrán quedado con 2 o 3 palabras o con o 2 o 3 frases o igual con más, pero con algunas cosas, no con todo el programa, ¿no? Y entonces, ¿qué explicarán? ¿Qué tal el programa de hoy? Hoy, pues ha sido una maravilla el cuento. O qué bien esta introducción que ha hecho Salvador. Pero ¿el programa de hoy es solo el cuento? ¿O es solo la introducción? No. Es el todo. Es exactamente. O te quedas con lo que estás viendo delante, pero detrás también están pasando cosas y para ti eso no es la realidad. Por eso os decía que la realidad es subjetiva. Fijaros con estos 2 o 3 ejemplos que os he puesto. Y la PNL trabaja con sus dinámicas en ponernos en distintas posiciones, en activar esta forma de ver, oír y sentir. Fijaros si no es interesante, ¿no? El aprovechar estos recursos que el ser humano tiene de manera natural. Francamente, es muy interesante. ¿Podrías hacernos una meditación o visualización sobre esta práctica? Nuestros escuchantes ya están preparados. Estupendo, me encantará, me encanta. Venga, ahí va. Continúa, Salvador. Edgardo, ¿puedes hacer alguna pregunta o algún aporte al respecto? Pilar, realmente estoy entusiasmado. Tengo tantas preguntas. La que te quería hacer en primer lugar, que me ha hecho mucha resonancia, en el caso de los niños, porque claro, yo he trabajado siempre con las palabras, esos mensajes Ujú, tan fuertes que pueden marcar la vida que les dicen sus padres, ¿no? ujú, Mensajes que quedan como mensajes motores. Cuando les dicen cosas positivas, les servirá para toda la vida como un impulso, y cuando son negativos serán una carga que les limitará. mm. Yo siempre intento detectar cuáles son esos mensajes. Vamos al más básico, ¿no? Eres tonto. Cuando te Ujú, lo dice un padre, no es lo mismo que te lo diga un compañero, esto te marca definitivamente. ujú. En esto también la programación neurolingüística tendrá una forma de cómo hacernos consciente, por lo menos, de esos pensamientos motores o limitantes. Sí, hay varias formas de abordar esto, ¿sí? Hay una como muy básica que se llama el uso sistemático de la negación. Sería interesante proporcionar a los padres esta herramienta, que es muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, dijéramos que el inconsciente, en una frase como eres tonto, ¿cuál es la palabra fuerza? ¿Cuál diríais que es la palabra fuerza? Es, Eres. Para ti, Salvador, eres tonto, Sí, ¿cuál es la palabra fuerza? tiempo del verbo. El tiempo, eres. Ok. Sí. Para el niño, ¿qué creéis? ¿Cuál es la palabra fuerza? tonto. El Eso es, tipo. tonto. Para nosotros no, para el niño es tonto, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el inconsciente? Va a buscar en sus archivitos todo lo que tenga que ver con tonto. ¿Para qué? Para llevar razón, ¿no? Eres tonto, pues para, de alguna manera, además de por esa lealtad que le tiene a los padres, porque el ser humano está capacitado para esa supervivencia. Si al padre tú le dices, bueno,
la PNL te dice, tú sigue pensando que tu hijo es tonto. Si tú quieres seguir pensando esto, allá tú sigue pensándolo, pero vamos a usarlo a nuestro favor. Entonces vamos a hacerlo con el uso sistemático de la negación, es decir, el no lo distingue el inconsciente, lo que va a distinguir es la palabra fuerza, ¿vale? Entonces en vez de eres tonto, dile a tu hijo, no eres listo. ¿Cuál es la palabra fuerza para el hijo en ese momento? Listo. Listo, claro. Según el estudio de la PNL, el ser humano va a ir inconscientemente al archivito del listo. ¿Y qué es eso de ser listo? Con el no se va a quedar el niño, ni tampoco el adulto. Entonces, fijaros, esta dinámica tan sencilla del uso sistemático de la negación puede hacer que esas frases no sean tan determinantes para las personas, ¿sí? Por otro, eso sería un formato si queremos seguir considerando a nuestro hijo tonto. Esto ya se lo dejo a cada uno, ¿no? Otro formato sería ser más conscientes de que las palabras crean realidades y cuáles son esas creencias que están determinando la vida de nuestros hijos o de nuestras personas. Seguramente esa persona o ese padre, cuando le dice eso al hijo, está hablando de sí mismo, lo que pasa que no es consciente. Entonces, ¿qué palabras necesito utilizar para sostenerme con más amor, para abrirme más, para generar un estado de adulto cuando mi hijo sea adulto, para generar que sea responsable de aquello que necesita activar? Pues utilizar unas palabras mucho más adecuadas. Entonces diríamos, ¿qué creencias tiene el padre que no le están permitiendo abrirse a nuevas palabras? Quizá su padre también le dijo esto y tiene la creencia que solo se avanza si te dicen que eres tonto. Hay que ir a la creencia básica, a la creencia esencial de esa frase. No nos sirve cambiar una frase por lo contrario del todo. Necesitamos ir a aquello que hace que tú, o a ese para qué, o a ese propósito, que hace que tú sigas utilizando esa forma de enseñar o de avanzar en el mundo que es involutiva. Fijaros, esto sería otra manera de abordarlo, ¿sí? Y una última manera sería directamente con el niño, ¿no? Es como si él tuviera un poco la herramienta de la PNL, sabría cómo cambiar su estado emocional en cuestión de segundos cada vez que oyera esta frase, ¿sí? Porque el estado emocional se compone del foco, se compone del lenguaje y se compone de la fisiología. Entonces, cuando tu padre te dice eres tonto, ¿cuál es tu postura física? ¿No? El niño de repente igual se encorva, pues en ese momento sería interesante que no se encorvara, ¿sí? O ¿a qué estás prestando atención? Si esa frase que te dice el padre es la única frase a la que le prestas atención después de todo lo que te dicen todo el día, pues igual puedes prestar atención a otras cosas. En ese momento estaría bien, pues presta atención a tu respiración. Cuando hay algo que emocionalmente te desequilibra, presta atención a la punta de tu nariz, a cómo entra el aire y cómo sale, ¿sí? Y por último, el lenguaje, ¿no? Tu padre dice esto, pero tú sabes que eres más que esto. Igual para esto necesitas más entrenamiento y por eso te lo dice. Pero tú sabes que no hace falta que te identifiques con esto. Tú sabes que eres más que tu cuerpo, tú sabes que eres más que tus emociones, tú sabes que eres más que tus pensamientos. Solo tienes que cerrar tus ojos para entrar en un mundo lleno de posibilidades, donde no hay límites. Y esto el niño lo tendría interiorizado y cambiaría su estado emocional, aunque su padre dijera eres tonto. Él y no se sentiría agredido y no se identificaría con esta frase. Fijaros hasta dónde llega la PNL. Una pregunta, Pilar. Los eufemismos en los diferentes estados de ánimo, ¿cómo sería lo más correcto de utilizarlos? Por ejemplo, ponme un ejemplo, un ejemplo concreto. Eres torpe o eres burro o pues no eres, pues estamos utilizando unas palabras cuando realmente queremos decirle otra cosa, digamos, en eso se basaría más o menos lo que acabas de explicar. Sí, por ejemplo, en lo del uso sistemático de la negación, pero fijaros, el ser humano genera, dicen, que yo creo que son más, unos 50.000 pensamientos al día. Y de esos 50.000 pensamientos, el 80% son pensamientos negativos. Y diríais, joder, pues estamos hechos de negatividad. No. Se generan así porque garantizan nuestra supervivencia, porque eso hace que estemos atentos, que estemos focalizados, ¿sí? La cuestión es enseñarnos a hacerlo de otra manera más sana. Y esto es lo que hace la PNL. Entonces, esos eufemismos, cuando tú estás desde un lugar más sano,
desde un lugar más adulto, de repente empieza a abrirse también tu diccionario emocional y empieza a abrirse también las palabras que utilizas, ¿sí? Hoy en día las personas cada vez usamos menos palabras con esto del WhatsApp, con esto de los mensajes, ¿no? Entonces, cuando tú estás en el estado adulto, nace lo que es necesario decir y transmitir de la manera adecuada. Y bajas todos esos pensamientos negativos, los bajas porque te pones en el estado de no saber nada y ahí llega la palabra adecuada, ¿sí? Entonces igual el hijo necesita entrenamiento de algo. Es verdad que igual no ha estudiado y es verdad que no está desarrollando todo lo que tiene que desarrollar. Claro que sí. ¿Sí? Pero de repente si tú estás desde el estado de no saber nada, sin juzgar a tu hijo de si es listo o no, sin juzgarte a ti de que eres bueno o mal padre, porque a veces nosotros somos los primeros que nos juzgamos y esa exigencia nos lleva a una idealización y la idealización a una carencia y la carencia es la que trae esos eufemismos, ¿sí? Si nosotros estamos desde ese estado de no saber nada, quizá podamos hablarle a nuestro hijo diciéndole, necesitas entrenamiento para esto, necesitas sentarte a estudiar, ¿sí? No Claro, vas a ser listo si no te sientas a estudiar. tienes que poner algo de tu parte. Exactamente. Entonces, en toda relación siempre hay, no todo depende de los padres, ¿no? También la otra parte, pero lo que sí depende de nosotros es bajar toda esa descarga, toda esa información que tenemos, no solamente nuestra, de nuestros anteriores, lo máximo posible, ser conscientes lo máximo posible de que está todo eso invisible que nos está determinando, ¿no? Al menos un minuto al día, pararte a pensar cuántas veces has usado, por ejemplo, el tengo que, y intentar cambiarlo por el elijo, a ver a dónde te lleva, ¿sí? Eso sería ya interesantísimo. Yo creo que es importante, bueno, creo que esta es Sí, la siguiente pregunta que tiene Salvador. Sí. Continúa. Sí, lo que estaba comentando, que podría ser interesante, ¿qué podría aportarse como prácticas cotidianas, que ya los estabas haciendo pinceladas, que pueden ayudar a ver y ejercitar la programación neurolingüística? Es lo que bu- estabas más ya esbozando. genial. Hay muchas, claro, hay un montón de dinámicas, pero una que me parece súper útil y muy sencilla, por ejemplo, es cambiar de posición. La PNL nos habla de que podemos, dentro de una misma situación, ponernos en posiciones diferentes. La primera persona es la que estamos constantemente, ¿sí? Y más si nuestro inconsciente cree que todo pasa por él, ¿sí? Ese ego está siempre ahí, ¿no? Entonces, la primera posición, que sería primera persona, estamos siempre. Entonces, ante una situación que nos bloquea, una circunstancia que que no sabemos gestionar emocionalmente, lo interesante siempre sería ponerse en una posición de observador para ver qué está pasando realmente, salirte de tuyo. Entonces, en una dinámica de PNL sería, bajas a la persona un poco el ruido mental, haces que respire y le pones en ese observador. Entonces, tener siempre en tu maletín el observador, ponerte como si estuvieras viendo esa situación detrás de una puerta, detrás de una mirilla, o desde el proyector del cine, o ponerte un poquito dando un paso hacia atrás y no estar tanto en primera persona. Esto sería muy interesante, tener siempre presente que podemos ocupar otro lugar dentro de nosotros que no es el de primera persona. Como hacemos cuando tenemos empatía con otra persona, ocupamos una segunda posición que llamaría la PNL. Nos ponemos en el lugar del otro. Hay personas que les resulta más fácil ponerse en el lugar de otro que otros, pero eso es un cambio de posición. Y por eso podemos comprender al otro, porque nos ponemos en su lugar. Pues también podemos ponernos en un tercer lugar, que es ese observador. Y llevar ese recurso en tu maletín es interesantísimo. ¿Mm? Otro recurso podría ser, como os digo, una dinámica sencilla de control de estados emocionales, que tú puedas rebajar ese nivel emocional en el que a veces nos ponemos con las emociones básicas, ¿no? Que pudieras activar otra cosa en ti. Otro sería un anclaje. Un anclaje es algo que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que os decía al principio de la entrevista, ¿no? Tú vas a casa de un amigo y por el olor sabes que estás en casa de tu amigo, ¿no? Es como que el olor está anclado a ti, a una experiencia, ¿m? O a una persona, ¿no? El olor de nuestra madre, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eso es un anclaje que hacemos de manera inconsciente. Pues podemos generar anclajes de manera consciente.
en una situación que estamos a gusto, que estamos en vacaciones, que estamos en la playa, que estamos respirando aire puro, de repente la puedes anclar en algún lugar de ti y traerla y activarla en una situación en la que estás en todo lo contrario, ¿no? Estresado. Y entonces el inconsciente, como hemos hecho antes con el limón, se va a poner, va a activar esa emoción en ti, ese estado emocional que te hace falta para poder resolver en ese momento. Fijaros, bueno, os podría contar aquí muchísimas más. Otro día, si queréis que tengamos más tiempo, lo hacemos más práctico y hago varias prácticas para que las personas puedan entender esto no tanto racionalmente, sino experimentarlo. Este tema es súper interesante, Pilar. Desde luego la propuesta te la tomamos, ¿sí? Porque pues, buena para todos. Realmente ha sido un gran encuentro y antes que nos venza el tiempo, queremos dedicarte una hermosa canción como obsequio musical. Gracias, sois estupendos. Pues esa canción que vais a dedicarle, ¿cómo lleva? ¿Cuál es su título? Es ser un caballo si yo quiero ser más. Pero yo me doy la mano. Solo sé. Ahora la escuchamos, ¿no? Muy Sí. bien. A continuar, puedes continuar porque no se escucha bien. Comenta. ¿Le comento la canción? Sí. Sí. Es una canción que me encanta y habla un poco de la PNL porque nos abre el mapa mental y nos pone en un lugar diferente al habitual. ¿Sí? Ya veréis el estribillo, nos va a poner en un lugar distinto que hace que nosotros nos reconozcamos y nos entreguemos y de alguna manera abramos más posibilidades. Ya veréis. Luego al terminar, si queréis, lo matizo. Ha sido muy hermosa esta tertulia y todos los aprendizajes. Te estamos muy agradecidos y con deseo de tener un próximo encuentro, como hemos dicho hace un momento. Gracias de corazón. También. Gracias también a Edgardo por tus aportes. Pilar, despídete. Pues muchísimas gracias a vosotros. La PNL es una de mis pasiones y como os digo es una forma de ver, oír y sentir el mundo y animo a todo el que le haya resonado estas palabras a que se acerque a ella, que es muy, muy interesante. Gracias, queridos, por difundirla y por darla a conocer. Gracias también a Edgardo por tus aportes. Gracias, Salvador. Amigos, amigas de Totum Revolutum, el desarrollo humano es una prioridad para todos. Desde Todo Cambia buscamos recursos, experiencias y aprendizajes que ayuden a seguir avanzando en nuestro camino único y personal de desarrollo personal. Pero depende de ti. No nos creas, compruébalo, ponlo en práctica y obtén tu propia experiencia de validación. Te seguimos presentando recursos como la programación neurolingüística. Gracias a todos por seguirnos. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.